Una de las cosas más importantes en esta vida, por supuesto, es el chisme. ¿Por qué? Porque el chisme nos ayuda a crear relaciones sociales, nos ayuda a conectar con las personas, nos ayuda a sentir que pertenecemos a una comunidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por eso hoy vamos a chismear. El chisme puede ser malo cuando hablas mal sobre otras personas, pero hoy vamos a hablar no mal ni bien, solo vamos a hablar sobre mí. Quiero chismearte un poco sobre mi vida y para eso te invito a que te tomes un té conmigo. Estoy tomando un té de caramelo con vainilla y en realidad está caliente, lo acabo de hacer, pero también me estoy arrepintiendo un poco porque hace calor. Hace mucho calor y creo que si me tomo esto voy a tener más calor después, pero no importa, te puedes tomar un café frío conmigo. Y hablando de cosas de las que te arrepientes, hoy vamos a hablar sobre eso. No de las cosas de las que yo me arrepiento, pero de algo diferente. Antes que nada, me quiero presentar por si no me conoces. Me llamo Lili, soy de México, pero ahora no estoy en México, por eso próximamente verás algunos videos míos en este canal en Francia, porque vine de vacaciones y mi meta es practicar mi francés, aunque me dé miedo. Pero bueno, me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho el español, el francés. Yo estoy estudiando francés, así que entiendo los problemas de aprender un nuevo idioma, los retos, pero también entiendo que se siente muy bien cuando puedes hablar y te das cuenta de que eres independiente en otro idioma. Y por eso a mí me gusta enseñar español porque me gusta y disfruto mucho cuando mis estudiantes me dicen que pueden comunicarse con otras personas en español y que pueden hacer otras cosas en otro idioma. El punto de este video es que hoy quiero que hablemos sobre el efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa se refiere a que la existencia de una acción o situación determinada puede provocar una serie de situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerable que no parece corresponderse con la situación o elemento que lo empezó. Que, en otras palabras, significa que un evento muy pequeño en tu vida puede generar o puede tener consecuencias más grandes en el futuro, aunque no estén completamente relacionados. Y hoy yo quiero contarte sobre el efecto mariposa de mi vida. Hace muchos años yo vivía con mi hermana mayor porque tengo una hermana mayor, un hermano mayor y un hermano menor. Y hace muchos años yo vivía con mi hermana mayor y a ella siempre le ha gustado mucho la cultura asiática, como la cultura japonesa, la coreana. De hecho, ella sabe japonés, pero en ese tiempo a mí no me interesaba mucho, la verdad. No sé, siento que ahora en este año, en el 2026, la cultura coreana como los K-dramas, los dramas coreanos, la música coreana, el K-pop, siento que todo es más popular y también muchas personas lo ven como algo normal, pero antes no era normal. Ok, no sé en tu país, pero yo siento desde mi perspectiva que en México antes, si tú decías que te gustaba la cultura asiática, la cultura coreana, la japonesa, las personas pensaban, ah,
es otaku. Un otaku es una persona a la que le gusta especialmente la cultura japonesa, pero hace tiempo, de hecho ahora no sé, pero hace tiempo ser otaku tenía algunas connotaciones negativas, como, ay, es una persona rara, es una persona que no se baña, es una persona como que es raro, como que es una persona rara porque le gustan las cosas diferentes. Y yo siento que ahora eso ya no es así. Yo creo que ahora es más aceptable que te gusten las cosas asiáticas, por lo menos en México. El punto es que cuando yo vivía con mi hermana, yo recuerdo que un día estábamos en el carro, íbamos a la casa y yo escuché en la radio una canción que a mí me llamó la atención y yo dije, wow, ¿qué es esto que estoy escuchando aquí? Porque yo no entendía nada. Después mi hermana me dijo que era un grupo de K-pop que yo no conocía y también para ella fue extraño escuchar una canción en la radio porque en ese tiempo no era muy común escuchar la música asiática en la radio. Después de eso, yo me sentí muy intrigada y decidí preguntarle a mi hermana sobre ese grupo. Y resulta y resalta que era BTS. Pero en ese tiempo no eran tan populares como ahora. Y por alguna razón hubo algo que hizo que no sé, hubo algo, tenía algo, la canción tenía algo que para mí era muy interesante, como que yo quería saber más sobre lo que estaba escuchando, sobre la cultura, sobre quiénes eran estas personas. Entonces había algo que me hacía sentir muy interesada e intrigada por aprender más sobre ellos. Y pasó lo que tenía que pasar. Comencé a escuchar más su música, comencé a ver videos. A mí me llamaba mucho la atención que era un grupo que era muy diferente a las bandas a las bandas occidentales como One Direction, etcétera. De hecho, a mí nunca me gustó One Direction, pero no sé, siento que conocer otra cultura y sus tradiciones y la forma en la que ellos interactuaban era algo muy interesante para mí. Así que yo decidí estudiar coreano. Yo comencé a estudiar coreano y el idioma también me fascinó muchísimo porque era muy diferente al español y siempre que aprendía algo me sorprendía porque el coreano es un idioma que cambia dependiendo a quién le hables. En español, como tú sabes, tenemos formal e informal, solo tenemos dos opciones, pero en coreano dependía a quién le hablaras las palabras que ibas a usar y también las terminaciones que ibas a usar, la forma en la que cambiabas los verbos. Algo muy interesante para mí. Siempre me ha gustado mucho también la lingüística y saber cómo funcionan las palabras y el origen, etcétera. Entonces, eso para mí era maravilloso. Comencé a aprender coreano y también, obviamente, en ese momento de mi vida tenía el gran sueño de ir a Corea a estudiar. Y de hecho intenté aplicar a una beca para estudiar toda mi universidad en Corea. Mi sueño era tan grande que yo quería irme a vivir allá. Pero al mismo tiempo yo creo que las cosas siempre pasan por algo. ¿Tú qué opinas? Para mí eso es mi lema de vida, tal vez. Las cosas siempre pasan por algo. Si algo que yo quería no pasó, probablemente es porque hay algo más que yo debo de hacer. Entonces, yo apliqué a una beca para irme a estudiar a la universidad, pero no lo logré, no me lo dieron. Y aún así, yo estudié la universidad en México y yo seguía teniendo este sueño de estudiar en Corea.
Y afortunadamente mi universidad tiene un buen programa de intercambios, así que desde el primer día de clases yo sabía que tenía la posibilidad de irme a estudiar un año a Corea y desde el primer día lo tenía en la mente. Así que hice todo lo que tenía que hacer para lograrlo. Afortunadamente se completó. Tal vez tardé un poco más en terminar la universidad, pero no me arrepiento porque tuve la oportunidad de ir a Corea un año y es algo de lo que no me arrepiento. Pero también en ese momento en la universidad yo tenía una compañera de la escuela que ella estaba emprendiendo. Emprender significa hacer tu propio negocio. Y ella estaba emprendiendo con una escuela de idiomas, principalmente de mujeres para mujeres. Y el idioma principal es inglés porque en México hay más demanda de este idioma. Pero ella también quería integrar otros idiomas a su escuela. Entonces, una vez ella puso en Instagram que estaba buscando maestros de coreano o personas que pudieran dar clases de coreano. Pero yo en ese momento no me sentía capaz de enseñar coreano. Creo que dudaba mucho porque pues no soy coreana y sí había aprendido coreano, pero pues no sé, yo pensaba como no, no creo que pueda. Pero por esto yo hablo sobre el destino, porque después pasó algo loco, porque yo vi la story que mi amiga publicó en su Instagram y yo como skipié o me salté la story, pero después otra amiga que me conocía en ese momento, ella le dijo a la amiga de la escuela sobre mí, sobre que yo podía enseñar coreano. Y después mi amiga de la escuela me mandó un mensaje, me contactó y me preguntó si estaba interesada en hacerlo. Y para mí, al inicio obviamente tenía miedo porque no sabía cómo hacerlo, no sabía qué iba a hacer, cómo iba a ser posible todo eso. Pero afortunadamente di el paso, me atreví, tomé la decisión de intentarlo y sí, creo que ese fue el inicio de mi vida enseñando idiomas porque me gustó mucho que algo que yo decía pudiera tener un impacto tan grande en otras personas y ayudarlas. Que, y no sé, para mí fue increíble hacer que personas pudieran entender algo que antes solo eran sonidos. Entonces me gustó mucho. Y cuando me fui a Corea, pausa, y cuando me fui a Corea, en mi segundo semestre tuve otra oportunidad para enseñar español a coreanos. Yo tenía que aplicar y tenía que mandar un video explicando por qué quería estar ahí, por qué quería enseñar español y solamente había un lugar. Solamente una persona podía enseñar español. Y era un trabajo porque si te elegían y si tú trabajabas ahí, no tenías que pagar los dormitorios. Entonces, obviamente para mí era algo que yo quería hacer mucho porque iba a ser algo que me gustaba, que era enseñar mi cultura y mi lengua y además iba a tener los dormitorios gratis y con el dinero que tenía para eso podía gastarlo en algo más como salir de fiesta. Como salir de fiesta y comprar alcohol. No, no es cierto. Entonces tuve esta oportunidad y afortunadamente me eligieron a mí. Ah, obviamente otra vez estaba nerviosa porque nunca había enseñado español en ese momento y era muy diferente porque cuando yo estaba enseñando coreano, yo enseñaba coreano como yo lo aprendí. Entonces era fácil. Pero yo nunca había aprendido español porque yo solo sé hablar español o yo solo sabía hablar español. Es algo que siempre he hecho, que sé hacer desde que soy una niña.
y también fue difícil al inicio porque no sabía cómo hacerlo. Pero me gustó mucho esa experiencia y la oportunidad que tuve. Y también en Corea, spoiler, también en Corea conocí a mi novio, que ya llevamos 3 años siendo novios. Entonces han pasado muchas cosas. Pero antes de hablar sobre eso, quiero terminar con la historia del español. Entonces me di cuenta de que era algo que en realidad me gustaba mucho hacer. Y aunque yo estudié algo diferente, que al final está un poco relacionado, siento que es algo que me gusta mucho hacer y que lo disfruto. Así que obviamente después de que regresé de Corea y tuve esta experiencia, yo no quería estar en una oficina. Es algo que yo también siempre he tenido en mi cabeza, que no me gustaría ser Godín y estar siempre en una oficina y tener un horario fijo y tener solamente ciertos días de vacaciones. Y aunque sé que es algo muy privilegiado no serlo, porque significa que tienes la oportunidad de hacer otras cosas, estoy muy feliz y muy agradecida. Y por eso es que estoy haciendo este video, porque todo fue pasando poco a poco y ahora hago videos para practicar español con otras personas y estoy feliz. Así que este fue el efecto mariposa. Porque en mi mente, gracias a que escuché esa canción de K-pop en la radio, gracias a eso estoy haciendo este video ahora. Porque si no, nunca hubiera ido a Corea, nunca hubiera aprendido coreano, nunca hubiera comenzado a enseñar idiomas, nunca hubiera hecho todas estas cosas que me habrían llevado a este día de hoy y no estaría haciendo este video. Tal vez también nunca hubiera conocido a mi novio. Siento que son muchas cosas y por eso desde el inicio te dije que yo creo en que todas las cosas pasan por algo y al final siempre hay un camino. Eso es lo que yo creo. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es real? ¿Crees que el efecto mariposa sea real? Y también me gustaría saber si hay alguna decisión en tu vida que hayas tomado muy pequeña que tal vez haya hecho que muchas cosas pasaran. Porque a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera escuchado esa canción, si no hubiera estado en el carro ese día, si no hubiera puesto esa estación de la radio o si no me hubiera interesado tanto. No sé qué habría pasado, dónde estaría. Tendría, no sé, hubiera ido a Corea, hubiera conocido a mi novio, no lo sé. Y para mí eso es sorprendente, es sorprendente. Pero espero te haya gustado este chisme. Estoy sudando un poco porque te dije que este té está muy caliente y hace calor. Y estoy sudando un poco. Pero espero te haya gustado este chisme y también espero me hayas conocido un poco mejor. Y si te gustó mucho este video, recuerda darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo. Adiós, nos vemos.